pero muy buenas tardes, buenas noches, buen fin de semana. Bienvenidos al laberinto del universo de Madcast. Bienvenidos a este desierto que es la vida, en donde caminando con él nos vamos a encontrar con animales, reptiles, seres de otros mundos también, ¿por qué no? Políticos, corrupción, pornografía. Oasis. Alguno que otro despistado también. Y por supuesto, espejismos. Bienvenidos sean todos ustedes y las demás personas también, y todas las personas que están sobre la faz de la tierra, todos los seres humanos, también las mascotas que prestan atención a veces. Yo tengo un gato que le encanta sentarse a ver series animadas en la tablet conmigo. Bienvenidos a Espejismos. Y como todos los martes, le damos la bienvenida a nuestra queridísima Cecilia Daneri, panelista, protagonista y presentadora de este espacio. Gracias, Cecilia, por estar aquí. Bienvenida. Gracias Nacho. Un placer nuevamente estar por estos lugares en este espacio virtual de los martes, compartiendo con todos los seres de este planeta. Sí, con todos los seres de este planeta. Y además hoy un tema que está buenísimo, porque hoy vamos a hablar de... A mí particularmente me encanta la muerte. Me parece que es una amiga de los seres humanos. Me parece que es un hecho irrefutable, ineludible, ¿sí? A no ser que salga algún transespiritual que diga, no, yo no estoy muerto. O a lo mejor, ¿no? Hay alguno que quiera decir, no, yo me autopercibo como un hombre muerto. O como una persona no binaria muerte. No, sería, ya está. Entonces, ya está. Pero por ahora es uno de los pocos hechos irrefutables sobre la faz de la Tierra. Ha sido fascinación de los seres humanos, ha sido el temor más grande. Hay mucha gente. El otro día escuchaba a un chico de un podcast español que decía que los seres humanos reaccionaban a dos estímulos fundamentales, al sexo y a la muerte. Un poco efímero el comentario, medio vacío, sin fundamento, pero sí la muerte sí constituye, yo creo que el temor más grande, porque es que es ineludible, ¿no? Es inevitable. A pesar de que uno se haga el bobo, pero sabe que tarde que temprano le va a llegar también su tiempo, ¿no? Y porque todo caduca, ¿no? Ahora, con todo este tema del cyberpunk y de la transhumanidad y todo esto, pues se está tratando de vencer ese paradigma, pero aún así, yo creo que también va a seguir siendo como un punto muerto, así como está. Y lo más interesante es que los seres humanos disfrutamos de la muerte, la vemos como espectáculo, ¿no? La disfrutamos, nos encanta la violencia. Y eso está bien, como dirían los mexicanos, eso está bien cabrón, güey. Está bien mamado, dirían ellos también, bien complicado está el tema. Bueno, Cecilia. Así es, Nacho, sí, está bien complicado el tema. Y hoy vamos a tomar algunas visiones, tomándonos como siempre la libertad por ahí de deformar algunas cuestiones y otras reinterpretarlas, de una filósofa italiana, Michela Marzano. No sé si se ve bien el libro. Ahora les voy a leer una parte de este libro súper interesante. Sí, se ve bien porque ya lo tenemos ahí en la portada, en la pantalla. La muerte como espectáculo. Michela Marzano. Exacto. Es una filósofa italiana. Tiene escritos muy interesantes, unos ensayos imperdibles. Así que vamos a leer un poquito de lo que ella reflexiona. La crueldad saca su nombre de la sangre derramada.
y su triunfo tiene lugar justamente ante la sangre vertida. En su primer sentido, el acto de crueldad consiste en desgarrar la carne y hacer fluir la sangre en un acto despiadado. Es comparable a la violencia, pero, a diferencia justamente de la violencia, la crueldad se muestra como la voluntad de hacer el mal deliberadamente. Por eso, Platón y Aristóteles explican que la crueldad depende de la barbarie y se encuentra en cierta medida excluida del orden humano. Y es también la razón por la cual se puede avanzar la hipótesis de que existe un vínculo entre la crueldad hacia los demás y el olvido de uno mismo como ser humano. Ser despiadado y no experimentar ninguna empatía frente al sufrimiento de un semejante significa en uno y otro caso un desprecio por la humanidad, la misma que se comparte con la víctima. Y me parece súper interesante lo que plantea, ¿no? Habla de la crueldad, y cuando hablamos de la crueldad y de la muerte como espectáculo, como se titula este libro, estamos hablando de todas esas situaciones que surgen hace bastante ya. No recuerdo bien los años, pero hay varias películas que hablan de las películas snuff, de los videos snuff. No sé Eso si fue finales, mediados de los 90 hasta finales de los 90, comienzos de los 2000, ¿no? Me parecía que estaba por ahí, por los 90. Sí, Yo los recuerdo 90. una película de Nicolas Cage, había una 8 Sí. milímetros, si no me equivoco. 8 milímetros, buenísima, espectacular. Sí. Espectacular. Sí. Sí. Muy buena película. De hecho, yo alguna vez bajaba películas, pirateaba literalmente. No, jamás, eso no, eso no. No, eso no. No se debe hacer. No se debe hacer, me arrepentí totalmente, pagué por ello. Pero alguna vez vinieron, que fue muy impresionante abrir esos archivos de un pirata muy famoso, no vamos a decir qué programa era en su momento, empezaba con A, me acuerdo, y bajó así un video y uno chequeaba a ver si lo que bajaba estaba bien o no, y bueno, fue muy impresionante ver cómo le volaban la cabeza literalmente a una persona. Fue impresionante porque primero uno pone play y uno no sabe lo que va a ver, hasta que ve una persona encapuchada. En ese video particular era un fondo verde, una silla, aparentaba ser una mujer sentada en una silla, porque también tenía la cara así como muy tapada, y el ejecutor le disparaba. Y bueno, se producía toda la explosión literalmente de esa cabeza. Esta escritora habla de toda esta representación, ¿no? Que inicialmente uno lo puede ver en una película de acción tranquilamente, o también de terror, depende en qué contextos uno esté, se pueden ver estas escenas en diferentes ámbitos cinematográficos. Sin embargo, ella explicaba que en su momento uno de los países del norte que detenta tanto poder empezó a intervenir, ¿no es cierto? Entonces empezó a secuestrar este material para hacer también investigaciones al respecto, ¿no? A ver si esto eran, si estas imágenes correspondían a ejecuciones reales y a torturas reales o no. De todo el material secuestrado llegaron a la conclusión de que no, que eran también ficción. Yo me reservo mi opinión, pero yo creo que en muchas situaciones seguramente está pasando, eso es lo peor. Y también he sabido que por otras oscuridades de la red se pueden llegar a hacer varias cuestiones de esto. O sea, lo lamentable es que esto existe. Lo peor es que no estamos hablando desde el punto de vista cinematográfico y averiguar si estos videos son o no son reales, ¿cierto? Que genial que no lo sean. Si esto fue así, o sea, que se comprobó que no lo era, excelente, buenísimo. Ahora,
el tema es, perfecto, empieza como rumor, sabemos que en función de toda esta investigación, que todo fue ficción, nada más, buenísimo. Se vendían porque habrían personas en ese momento que querían ver, no solo en ese momento, sino en todas las épocas. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se traslada a la realidad y lo cotidiano es ver ejecuciones que tienen que ver con determinados contextos, ambientes, situaciones particulares que suceden o en Medio Oriente o en algunos sectores de Europa, porque tampoco salen videos de otros lugares, Latinoamérica, videos cotidianos, donde tenemos ejecuciones, torturas, ya sea de fuerzas oficiales del orden, entre comillas, del orden, ¿no es cierto? Tenemos torturas, maltratos a prisioneros, a prisioneros ya sea se llamen de guerra o políticos o simples personas a pie de la vida cotidiana. Vemos torturas y maltratos entre adolescentes, de adolescentes hacia adultos, violaciones y etcétera. ¿Qué nos pasa con esto? Que permanentemente se mueve. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando cualquier canal de televisión, supongamos que informativo, o cualquier espacio de información, nos pasa un video donde dice imágenes no aptas para personas sensibles? A los que nos impresionamos parece que somos sensibles, y ser sensible parece que en esta sociedad que hemos generado no tiene como muy buena prensa, ¿no es cierto? Y pasan por completo a lo mejor imágenes que grabó una cámara colocada en tales calles, donde grabó por completo un ataque sexual, grabó por completo un robo, grabó por completo un asesinato, ¿no es cierto? Y eso lo pasan. Recuerdo hace años atrás lo que pasó con esta persona, no recuerdo el nombre, donde se mostraba a un policía estadounidense pisándole la cabeza a esta persona, persona de color negro, afroamericano, donde él pedía por favor, que no podía respirar, que le sacaran el pie encima, y esta persona fallece. Ah, sí, eso fue tremendo, sí. Fue terrible. Sí. Ese video se reprodujo, yo desconozco la cantidad, debe ser reproducido millones de veces. Y causó un estrago y una protesta social muy fuerte, ¿no? Exacto. Sin embargo, vos fíjate cómo en nombre de la información, o sea, en nombre de mostrar la verdad como un medio de comunicación, termina generando una situación espantosa. Hasta incluso te diría que cumple la expectativa del que tiene el morbo, del que tiene esta necesidad de ser el observador y siente placer con observar, ¿no es cierto? Entonces este tipo de videos le viene muy bien, y hasta incluso como ataca al resto de las personas que en forma peyorativa se les dice que son sensibles o que somos sensibles, porque la verdad que yo ese video no lo pude ni terminar de ver, y cada vez que lo escuchaba, porque en otro lado se estaba reproduciendo, me salían lágrimas. Discúlpame, ¿qué nos pasa con esto? Discúlpame, te interrumpo para saludar a Milena y a Antonio Salvallo, que están por aquí. Muchas gracias por estar. Un abrazo enorme, Milena, Gustavo, Antonio, otro compañero de Noches de Marte. Y a nuestro amigo Legati, que el viernes vuelve con todo a Solo para Ignorantes. Le agradecemos muchísimo los 7 diamantes y las 4 rosas que te envió. Ah, bueno, genial. Acá yo no las estoy viendo. Es por TikTok. Y le pedimos que por favor comparta en TikTok. Buenísimo. Sí, un genio.
Ya estoy pensando en un gran tema, pero él es el especialista. Él es el especialista, así que ya lo vamos a convocar a este espacio. Vale. Porque hay un tema bastante interesante que está muy de moda todo esto y que está generando otra sensación. Ya después vamos a hablarlo. Y entonces, ¿qué nos pasa con esta realidad? Porque ahora sí es una realidad y sabemos que lo que nos están mostrando pertenece a imágenes reales. De hecho, fíjate que hay videos donde hay terroristas justamente amenazando tal o cual cosa, presionando a gobiernos incluso a tomar determinadas decisiones. Bueno, está la muerte de un periodista francés, ¿no? Decapitado por Al Qaeda o por ISIS, perdón. Sí. Sí. Y hay muchos otros, ¿no? En donde los degollaban frente a la cámara ahí en vivo y en directo. Era terrible eso. Exacto. Vos fíjate también el ahorcamiento de Saddam Hussein. ¿Y qué pasó con este ahorcamiento? Que lo menciona la filósofa Michela Marzano, que habla de que Bush en su momento un poco lo aplaudió el tema, ¿no es cierto? ¿Qué nos pasa con esto? ¿Por qué tenemos que aplaudir instituciones públicas? ¿Por qué tenemos que aplaudir con un degollamiento? O sea, ¿qué pasa? La vida del otro no tiene valor, disfruto con el sufrimiento del otro, con lo cual estaríamos hablando de sadismo, ya estaríamos hablando de otro tipo de cuestiones. Creería que ya hasta incluso rozando la perversión. Entonces, este derecho a conocer, este derecho o deber, yo diría, de los medios de comunicación a informar, ¿a dónde nos coloca como seres humanos? Nos coloca en simples espectadores, yo diría que hasta de la miseria humana, ¿no? Porque a veces uno critica estas situaciones y uno dice, bueno, está bien, está mal la pena de muerte, y uno se pone hasta incluso a debatir sobre cuestiones que me parecen muy terribles, que tengamos que generar espacio para el debate para ese tipo de cuestiones, cuando uno no puede debatir. Me parece que la muerte en sí misma, con esa situación de crueldad, no es válida ni es una cuestión de merecimiento. O sea, y cuando se habla de esta situación tan expuesta y tan violenta, cruel, donde sí la empatía no existe, donde no me estoy colocando en el lugar del otro, por eso puedo llegar a buscarlo o adormecerme, que eso es lo peor, ¿no? Porque uno de tanto que ve se adormece. Siempre pongo el ejemplo de los trabajadores de la salud, ¿no? Como que hay dos grandes grupos, no considerando todos los estadios intermedios, ¿no? De que cada uno de los trabajadores pueda sentirse identificado, ¿no? Pero los grandes grupos opuestos son aquellos que se insensibilizan con el sufrimiento del paciente y otros que cada vez se van sensibilizando más. Son los que el área sanitaria la van sufriendo cada vez un poco más. Yo diría que estamos en una sociedad un poco partida, ¿no? Un poco dividida. Aquellos que gozan con eso que están viendo, ya sea colocándose a favor o en contra, y aquellos que lo sufren. El que goza, ya está, se terminó acostumbrando, y el que sufre, lamentablemente, entra en un camino de sufrimiento interminable. O sea, cada vez se va a tener que aislar más de un montón de estímulos visuales, diría, de auditivos también, para no seguir sufriendo. Porque es lamentable que esta crueldad, esta muerte generada no por la propia naturaleza ni por una enfermedad que puede ser terrible, no, esta crueldad es humana, es ejercida con esa decisión justamente y determinación de hacer lo que se va a hacer. O sea, yo decido generar este daño, decido generar un daño poniendo una cámara para que todo el mundo me mire. Claro, es en función del terror, ¿no? En función del terror. Para poder controlar. La muerte. Perdón. La muerte ha estado relacionada sí. con el ser humano culturalmente. Pues tenemos, por ejemplo, en México el Día de Muertos.
en donde se expresa y se vive la muerte de una manera más alegórica a lo que es precisamente el continuo refrescar de la cultura y el recuerdo de los ancestros, ¿no? Entonces, asimismo, hay diferentes culturas. Bueno, los vikingos tenían una relación muy natural con la muerte, no le temían, la buscaban, por ejemplo, y era su paso, porque no se trataba de morir, sino de morir bien, ¿no? Entonces no se trataba de vivir simplemente, sino de morir, de escoger cómo morir para saber cómo se vivió. Ahora, esto de las ejecuciones públicas, pues era muy del medioevo, ¿no? Muy del medioevo, y hay que ver la cantidad de ejecuciones públicas, por ejemplo, que existió durante el cisma de la religión católica en Inglaterra, cuando perseguían a los católicos y literalmente los destajaban, ¿no? En plazas públicas para que renunciaran a la fe católica y bueno, y fueran hacia el lado del cisma, del protestantismo, y viceversa. La Inquisición también usaba la muerte y la gente se quedaba observando cómo las personas eran quemadas, laceradas o apedreadas, ¿no? Pero también en los tiempos de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, también encontramos varias descripciones de lo que era la lapidación, ¿no? Las condenas eran de lapidar a las personas en vida, y eso era una muerte terrible. Imagínate lo que es recibir 200, 300 piedras, 300, 400 golpes con piedras, y todo en razón a la muerte, en razón a ese sadismo, ¿no? Los carteles de la droga también aplican esta relación con la muerte. De hecho, pues es muy famosa la Santa Muerte, ¿no? Le rinden homenaje y tributo y siguen a esta santa que ellos, o su diosa, que es la muerte, una cosa completamente absurda, ¿no? Es una imagen de la Virgen María con una calavera en lugar del rostro de la Virgen María, o sea, una cosa loca. Y de hecho, pues también encontramos en algunos apartes de la literatura latinoamericana, como por ejemplo No nacimos pa' semilla, o cualquier obra de J. Mario, se me olvida. Creo que es J. Mario Valencia, si no estoy mal. Un nadaísta colombiano que escribía cosas sobre la violencia o Fernando Guetán, sobre la violencia y este epítope de los sicarios, ¿no? Entonces, como por ejemplo iban a santiguarse a la iglesia a pedirle a Dios que les ayudara a que el asesinato saliera bien. Entonces, bueno, es una cosa rarísima esta relación que tenemos con la muerte, y es más raro todavía cómo observamos nosotros la muerte y cómo la disfrutamos, inclusive con las corridas de toros, ¿no? Por Así ejemplo. Es. Vos fíjate que lo que ha cambiado ha sido el escenario, pero básicamente lo que sucede en ese escenario... Bueno, el circo romano se me olvidó. Exacto. O sea, lo que sucede sigue siendo lo mismo. O sea, seguimos mirando a la muerte, ya todo el ritual alrededor la seguimos viendo como un espectáculo. ¿Qué nos pasa? Nos adormecemos. Esta autora habla un poco de un significado de expiación, ¿no es cierto? Como expiatorio, como que eso que estamos matando o que están matando otros y que yo lo estoy viendo como una sublimación de emociones. O sea, esa persona representa a toda la comunidad y todo lo que está mal en la sociedad. Entonces, es como que representaría todo ese cúmulo de emociones que estoy poniendo en esa cosa que estoy eliminando, ¿no? El que lo mata pone lo suyo, y el que lo ve también pone, en ese acto de verlo, también pone lo suyo, ¿no? Lo cual es terrible, porque estamos hablando de que estamos comparando situaciones que sucedieron en la Edad Media y hasta incluso mucho antes, miles de años antes, en una situación, o sea, que estamos, o sea, nos jactamos de que vivimos en una civilización, sin embargo, tenemos
características de barbarie. O sea, es increíble que estemos en este punto y sigamos teniendo distintos escenarios, pero la misma situación, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Ella lo llama realidad horror, ¿cierto? Y que tiene que ver también con esto, un poco, vos lo decías, y que para mí también es una otra forma de ejercicio de poder, ¿no? Generar terror en el otro. De hecho, hay varios estudios antropológicos, sociológicos, psicológicos, donde es una forma de llamar la atención, ¿cierto? Estos grupos de extrema violencia se encargan de generar ese terror en el otro para llamar la atención, porque no se sienten registrados. Entonces, una de las formas de llamar la atención es justamente ejerciendo violencia, ¿no? Entonces, vos fíjate cómo toda esta situación que puede oscilar en un montón de situaciones que se comparan totalmente con un estado de barbarie, siguen sucediendo en distintos escenarios, con distintas representaciones, distintos guiones, pero básicamente lo mismo de fondo, ¿no? No cambia la estructura, no cambia el contenido, no está cambiando. Y nosotros, que en este correr del tiempo y en esta rutina diaria estamos adormecidos. Todo eso pasa. Y no nos frenamos. Siempre digo que es parecido a los derechos laborales, ¿no? Acá en Argentina tenemos varios ejemplos donde sistemáticamente hemos perdido muchos derechos laborales desde los 90 hacia acá. Sin embargo, todos esos derechos perdidos estamos tan anestesiados que nunca hemos salido a volver a tratar de recuperarlos. O sea, y de hecho no se han recuperado. Todo lo que se ha ido perdiendo no se ha recuperado. Entonces, esto me da la misma sensación, ¿no? En esta vorágine, esta rutina del diario vivir, nos lleva a un estado de adormecimiento. Entonces, los sensibles estamos muy mal, porque todo nos llega. El insensible ya no le pasa por el bolsillo, ya no pasa más nada. Y el que lo disfruta, listo, está feliz y tiene un espectáculo, pero se pone a buscar y tiene un espectáculo permanentemente a cada minuto y con distintos colores. Entonces, ¿qué nos pasa con este divertimento, no? Es una desviación que estamos teniendo como sociedad. Este dolor ajeno ya no nos molesta. ¿Qué pasa? Que ese dolor ajeno no me llega. Siempre en este espacio insistimos mucho en esto, ¿no? Que en el otro me veo también a mí. O sea, reconocer al otro como otro, pero reconocerlo como, sí, está bien, es un otro, pero también es un ser humano, siente, piensa como yo, y podemos parecer distintos, pero somos más iguales de lo que suponemos, ¿no? En este registro del otro, en esto justamente se pierde toda humanidad, hasta incluso me pierdo a mí mismo, a mí misma. ¿Qué es lo terrible de esta situación? O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Acaso consideramos que todas esas ejecuciones, todas esas situaciones de crueldad mostradas son formas de catarsis propia? ¿Qué estamos pensando? ¿Que hay alguien que está generando un acto de justicia, aunque no sea contra esa persona? Y uno quisiera tal vez hacer lo mismo y no lo hace. O sea, son muchas las preguntas que se pueden llegar a generar de esta situación y de la muerte planteada como una forma de divertimento, una forma de, sí, justamente de distracción, de entretenimiento, de show. O sea, es muy terrible, ¿no? Me hace acordar un poco a los reality. ¿Qué nos pasa? Que necesitamos ver la vida de determinadas personas encerradas o dejadas al azar en una isla o en una casa o donde fuera, con pareja o, no sé, en condiciones extremas. Esto es más o menos lo mismo. O sea, yo diría reality la muerte. ¿Qué nos pasa con esto? ¿Por qué? ¿Qué nos moviliza? ¿Y qué hace el resto que no moviliza contra esta situación?
Esta escritora, por ejemplo, hablaba de algunas medidas que se han tomado en distintos países, ¿no? Y siempre apuntan a la censura, ¿no? Que no se vea este video, que se prohíba este material. Y un poco ella lo critica, y en este sentido estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque terminamos en prohibir lo prohibido, ¿no? Y estamos básicamente reproduciendo un esquema, el esquema de censura, que es el que no queremos, que es el que no compartimos, que es con el que estamos en contra, justamente. De eso sabemos nosotros bastante. Sí, nos quieren callar, pero nosotros hablamos mucho, así que no nos van a callar. Somos lo contrario al silencio. Sí, señora. Y de inocentes no tenemos nada, no somos el silencio de los inocentes. Excelente película. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? O sea, ¿a dónde vamos? Porque con la censura lo único que hacemos justamente es actuar de una forma violenta, censurando al otro. Me molesta el otro y lo censuro, lo saco del camino. Digo, vos esto no lo mostrás más, vos esto no lo hablas más, vos esto, listo, desapareciste, no te doy más lugar. Estamos en las mismas lógicas, tal vez no tan crudas. Y yo creo que eso es el peligro que también a veces, en el peligro donde nos exponemos, y el peligro que generamos también, ¿cierto? Porque nosotros también violentamos muchas veces. Entonces, en este acto de censurar, se pierde un montón. O sea, ¿a dónde está la lógica? ¿Cuál sería la lógica? Que yo, si estoy apretando el botón de un control remoto o alguna tecla de lo que sea, o la pantalla de lo que sea, cuando me encuentre con este tipo de videos, directamente es sacarlo. No quedarme a verlo todo, ni después mencionarlo. Me parece que justamente en esta acción que podemos llegar a tener, podemos hacer el cambio, ¿no? Y que la muerte no sea un espectáculo, que el terrorista no tenga prensa, que los grupos, los cárteles tampoco tengan prensa, que determinadas fuerzas armadas dejen de tener prensa. Entonces, cuando dejen de tener prensa, que ese video grabado solamente sirva a una causa judicial, por lo que sea, como prueba de maltrato, como prueba de tortura, que muchas veces, incluso depende las leyes, justamente la legislación de cada país, a veces esos videos no se permiten como prueba, otras veces sí, otras no. Bueno, hay que apuntar a eso, de última que sirvan como prueba en una causa de maltrato, de expulsiones, de lo que sea, y no que sirvan para hacerlos públicos y para mostrarlos a todo el mundo. ¿Por qué están sirviendo para eso? Porque tienen prensa. Entonces termina siendo, por decirlo de alguna manera, muy famoso, ¿no? Ya que estamos hablando del espectáculo, termina siendo muy famoso el terrorista o la persona encargada de la seguridad de algo, termina siendo muy famoso, terminan siendo por degollar en cámara a alguien o por mutilar a quien sea. Y sin embargo, personas que podrían tener cámara haciendo cosas interesantes y buenas, no tienen tanta cámara. Me gustaría saber cuántas personas que dedican parte de su día a cuidar, por ejemplo, animales en los refugios, tienen cámara. ¿Cuántas vistas tienen esas personas comparadas con las ejecuciones públicas? Ahí está el tema, me parece. Y esta escritora un poco habla de la educación, ¿no? Habla de la educación. Yo creo que no solo es la educación, yo creo que también hay que incorporar la reflexión, empezar a mirar al otro como si fuera alguien parecido a uno. Aunque parezca raro, es así. O sea, la persona que están ejecutando
es una persona como yo, podría estar yo en esa silla, por ejemplo, en esa silla, en ese piso 11. O sea, eso es lo grave. Y me parece que tiene una gravedad enorme y de lo cual no se habla. Yo por lo menos hasta ahora, el único ensayo que he encontrado y publicado así abiertamente es el de esta filósofa. El resto son estudios así pequeños, más chicos, pequeños, más tapados. Y en los medios de comunicación, por lo menos hasta ahora, no he visto a nadie que hable de esto. Es más, yo les he comentado de algunos casos en la Barra del Bardo. Ahí comentamos mucho, así que totalmente recomendable. Los jueves a las 20 acá en Argentina. Hay un montón de historias. Y he comentado varias situaciones, hasta incluso alguna vez un juicio público que vi de una muerte muy terrible acá en Argentina, que el juicio fue público, ¿no? Sin embargo pero era terrible el rating que tenía ese juicio, ¿no? Y era un juicio y tenía una carga de crueldad, todo el relato de lo que había pasado en ese asesinato. Fue un femicidio en un momento donde no se habla de femicidio. Sin embargo, se describía y eso tuvo muchísima repercusión. Era un juicio nada más. Me imagino si hubiesen habido imágenes, que de hecho hace muy poco, y mal no recuerdo, en febrero, también hubo otro asesinato, no en febrero de este año, en febrero de este año se dieron las condenas a los asesinos en este caso, y se mostraron videos, y esos videos no solo se mostraron en el juicio, en las imágenes que uno veía del juicio, que no lo pasaron en vivo ni completo, pero sí habían algunas partes que pasaron por los medios de comunicación, uno podía verlos. Esos videos estaban subidos y tenían un grado de violencia y crueldad terrible. O sea, ahí de esa situación resultó una persona muerta, por ejemplo. Y hubo todo un atrás para solapar lo que había pasado y minimizarlo, ¿no? Muy interesante, muy terrible. Sin embargo, esas imágenes pasaron. Es más, deben seguir estando dando vuelta en la red, seguramente. Y eso queda ahí dando vuelta y la seguimos viendo. ¿Y qué pasa? Y muchos se han reído. O sea, yo me acuerdo hasta incluso de los comentarios que generaban risa. ¿Qué de esto genera risa? ¿Qué de esto? O sea, la técnica del golpe, la cantidad que está golpeando o el muerto que en unos minutos va a resultar, que ahora está agonizante, seguramente capaz que todavía no se muere. Es terrible. ¿Qué nos pasa? La pregunta es esa, ¿qué pasa? ¿Por qué me quedo viendo esto? Si es que me lo quedo viendo, ¿cierto? ¿Y por qué si no lo veo? ¿Por qué el resto ya está adormecido? Tanto que se los menciona como anecdóticos o nada más. O sea, como que viste lo que hicieron estos, que salieron y que generaron, hicieron un video y lo pasaron. Pues fíjate que terrible los ejemplos que vos dabas en épocas donde no existían cámaras, pero existían plazas públicas, anfiteatros, cualquier tipo de construcción, y si no había construcción no importaba, la cosa era pública. Alguna vez acá en Argentina tuvimos épocas donde directamente se degollaba y se lavaba la cabeza, justamente para generar el terror, ¿no? Entonces en esa época la gente estaba horrorizada, porque si no estaba con este color iba a terminar con su cabeza en ese palo. Y eso es justamente una demostración de una época donde no existía una cámara. Sin embargo, existía eso. Y fue terrible lo que pasó con los pueblos originarios. Ahí ya tenemos
a las líneas católicas haciendo de lo suyo con los pueblos originarios acá en Latinoamérica. Fue también terrible. Y hoy con medios tecnológicos lo seguimos reproduciendo. Hasta incluso videos que yo diría que se escapan de las cárceles también, mostrando torturas y vejaciones espantosas, no solo a los presos, entre presos, sino también de penitenciarios hacia los presos, ¿no? Digamos que a veces nos hacemos llamar civilización. Yo creo que estamos en un estado de barbarie bastante instalado, aunque lo neguemos, aunque tengamos aparatos tecnológicos digitales, porque hace bastante que tenemos tecnologías, aunque tengamos otros medios para mostrar esa crueldad, seguimos siendo bárbaros. Yo creo que se ha tecnificado y se ha como especializado más la barbarie y la crueldad hoy en día, ¿no? Creo que y que no se pierde esa atracción por la muerte, ¿no? Inclusive, pues hay una película que marcó un hito también en los 90, que es The Crow, el Cuervo, en donde muere Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, precisamente. Sí. Que algún tipo de inspiración tenía en las obras de Edgar Allan Poe, ¿no? Esa oscuridad, esa profundidad. Y precisamente trata sobre ese límite entre la muerte y la vida y cómo regresa ese vengador de la muerte a matar. Y uno, durante todo el transcurso de la película, lo que quiere es que maten a los malos, ¿no? Y el tipo es un tipo que regresa a la muerte. O sea, si uno lo ve en una mesa de realidad, ¿no? Y una mesa donde habite la ética, pues se cuestiona. Porque qué clase de ser humano soy que me gusta la muerte, ¿no? Pero de hecho es así. Y la gente, cuando ve un accidente de tránsito, frena el auto para voltear a ver al muerto. Es imposible que no lo hagan, ¿no? Es una cosa rarísima esto. Y no solo eso, sino, por ejemplo, ¿por qué una franquicia como The Walking Dead tiene tuvo tanto éxito? Porque eran muertos vivientes y eran los vivos defendiéndose de los vivos, que eran más peligrosos que los muertos vivientes. Y finalmente eran los vivos matándose los unos a los otros. Entonces, yo no podría definir, no podría entender esa profunda relación que tenemos con la muerte, que es completamente civilizada hoy en día, ¿no? Es completamente civilizada. Y a pesar de esa relación tan civilizada con la muerte, el apego tan absurdo que tenemos por la vida a veces, en donde por el bienestar de la vida o por sentir que tenemos una vida adecuada o una vida de éxito, pues transgredimos cualquier tipo de principio, cualquier tipo de ética, por simplemente el hecho de preservar una vida que vivimos sin propósito, ¿no? Sin ningún fin como tal, ¿no? Así es. Entonces es un asunto muy complejo, muy raro. Sí, rarísimo. ¿Será esto lo que vos estás diciendo, no? Me lleva a pensar que las vidas vacías que a veces llevamos y esta adulación a la muerte, ¿no será tal vez que lo que vemos afuera es un reflejo de lo que sentimos, que realmente no nos sentimos vivos, nos sentimos muertos y necesitamos verlo muchas veces afuera, tal vez para ser conscientes de esa crueldad que estamos ejerciendo con nosotros mismos? Se me ocurre, porque si vamos a la crueldad con nosotros mismos, vivimos maltratándonos, o sea, con nuestro estilo de vida, no descansando, comiendo cuanta cosa querramos comer que justamente no nos hace bien. O sea, siempre recuerdo en ese programa se hablaba de los bots, punto de mira, estaba el invitado ingeniero, sí, que hablaba de, bueno, todos
todos estos trolls que aparecen y cómo se manejan las redes sociales. Bueno, imperdible allá en uno de los puntos de mira del año pasado. Él lo dijo muy claro. Los seres humanos, y lo voy a decir con las palabras de él, somos tontos. Nos dan un carro y nos estrellamos. Nos dan comida y comemos la peor comida. ¿No será que la muerte es parte nuestra y no la aceptamos? Por eso permanentemente necesitamos verla. En esto de que suponemos que es cruel la muerte, tal vez esa sensación sea porque le tenemos tanto miedo que no podamos incorporarla como parte de la vida, o que no querramos hacer conscientes que convivimos con la muerte y nos generamos realmente tortura a nuestro cuerpo, a nosotros mismos, con todas las actitudes que tomamos. Ahora se me da por pensar eso. Sí, no, indudablemente ahí hay una relación con la muerte, como que no la queremos asumir con ningún tipo de responsabilidad, pero pues es que finalmente la muerte nos marca el final de un proceso, ¿no? Y es el tiempo que duraste en ese proceso lo que vale, no el hecho de la muerte en sí, ni el hecho de la vida en sí. Por eso entonces ahí ya uno puede decir que saciar los placeres durante ese tiempo pues no es el propósito de vivir ese tiempo. Es decir, la vida va a transcurrir, haga uno o no haga uno nada con ella. Lo interesante es hacer algo con ella, ¿no? Uno se puede sentar en una silla y va a pasar su tiempo y va a morir tarde que temprano de estar sentado en una silla. El tema es qué hizo con ese tiempo, ¿no? Y precisamente la muerte está ahí para recordar que ese tiempo va a terminar y que hay que hacer algo, ¿no? Es como... Entonces es más como el examen que tenerle el temor, o dibujarla, ¿no? De diferentes maneras, o presentarla como algo mítico. Pues indudablemente la importancia que devela la muerte es porque es el paso a algo nuevo o a nada. Porque habrá quien, nada, claro. habrá quien piense así, ¿no? Quien niega toda existencia espiritual, el que es ateo al 100%, pues entenderá que después de la muerte no existe nada. Entonces, yo creo que ahí el temor puede ser un poco más profundo, porque la no esperanza que haya algo más allá, pues es más nefasta, ¿no? Es decir, ¿para qué? ¿Por qué hace uno tanta cosa o para qué pasa por tanto si no hay nada más y esta es toda la existencia? Entonces, pues, si no fuera por eso, por pensar que hay algo más, pues entonces tomaríamos las riendas de muchas cosas según nuestro interés, ¿no? Y de hecho, pues así pasa, ¿no? Hay gente que roba y mata porque pues hacen lo que quieren, ¿no? Y porque piensan que esto simplemente es un viaje de una sola ida y no hay más, ¿no? Entonces, pues, si viviéramos todos bajo ese tópico, pues sería muy salvaje todo, ¿no? Todo esto se desprende de la muerte, es que es impresionante el tema. No, es enorme y yo creo que no tiene punto final, obviamente. Primero tampoco porque realmente es lo que vos decís, no sabemos qué va a venir después de la muerte, ¿no? Lo único que sabemos es que hasta ahora no ha aparecido nadie que esté vivo y que podamos tocarlo, verlo y tener dato certero de su existencia y que se autoperciba muerto. Todavía eso no está existiendo. Que no sé si es bueno o es malo, la verdad que no, lo desconozco. Es nada más. Por lo menos no nos hemos enterado. Capaz que si existe todavía no llega a nuestros oídos ni a nuestra vista. Y por otro lado, o sea, vos fíjate que lo que hablas del hacer, ¿no? El hacer en la vida. Tal vez este hacer en la vida, y este hacer obviamente implica también, o sea, incluye posibilidades de crueldad, ¿no? Capaz que tenga que ver con ese temor a morir, ¿no? Entonces es más fácil olvidarse de que lo inminente llega si hago. O sea, porque si me quedo a esperar, lo inminente, evidentemente, permanentemente lo tengo en mi cabeza.
Entonces sería enloquecedor estar a la espera de lo inminente, la muerte. Ahora, si me pongo a hacer, incluso a ejecutar actos de crueldad, enfrentándome a la muerte momento a momento, tal vez se me pase más rápido y no me perturbe la muerte, porque en definitiva me voy a volver insensible ante tanta muerte que genero o ante tanta muerte que veo en otros. Es complejo el tema, complejo, me parece que tiene muchísimas aristas. Ya solamente es como una visión bastante, yo diría que es un hilo de todas esas aristas. Ese hilo tiene que ver con el espectáculo, con lo que veo, con lo que me divierte, por qué se maneja de esta manera la muerte. Tal vez estamos en una situación donde sigue siendo necesario mostrar la muerte para recordarnos que tenemos un fin. Entonces, tal vez desde el que lo genera, el que lo mira con indiferencia, con gusto o lo llora, tiene el mismo significado, ¿no? El terror, justamente el terror a enfrentarme con lo inminente, con lo que ya me está llegando. Y lo peor es que no sabemos cuándo nos llega la muerte. O sea, así estuviésemos en manos de terroristas, con la definición de terrorista que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no es cierto? Otro día hablaremos del terrorismo, que puede ser tan amplio también. Si hablamos de terroristas y suponiendo que esté en manos de terroristas, tampoco vamos a saber cuándo nos llega la muerte, ni de qué manera nos va a llegar. Entonces, vos fíjate que si hay algo que no sabemos, cuándo llega la muerte. Y me parece, vos mencionaste todas zombies, los tan aclamados zombies, por favor. Hasta incluso una serie larguísima de fantasía, un poco mezclada con épocas medievales, se podría llegar a decir, súper conocida, impresionante, con dragones involucrados y con una de las protagonistas que tenía un apellido parecido al mío, donde me da la sensación de que al final incorporan zombies. Entonces sí. ¿Qué pasó acá? ¿O yo me lo estoy imaginando? ¿O de no, los caminantes blancos eran zombies. Exacto. ¿Qué pasó acá? Me cambiaron toda la historia. O sea, de repente ver un montón de cuestiones súper interesantes y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tal vez estará representando esta muerte que me da terror y la tengo que combatir, pero no la puedo combatir, porque en definitiva no la puedo combatir, existe, punto, llega, ¿cuándo? No sé, inminente, televisada o no, inminente, en manos de quien sea, inminente. O sea, es algo que no podemos cambiar. Podemos cambiar nuestra percepción con respecto a sí. Podemos dejar de hacerle prensa a videos de tortura, de lo que sea, de masacres públicas, totalmente. Si le dejamos de dar prensa, obviamente, todos esos videos, hasta incluso que se filtran en guerras, lamentablemente, y todos estos crímenes de guerras, donde hoy se empiezan a filtrar videos, antes se denunciaban, pero con otro tipo de contraste, ¿no es cierto? Hoy existen videos. Si les dejamos de dar prensa y que eso solamente sirva en una causa judicial, nada más. Si dejamos de darle prensa, primero empezamos a bajar este divertimento de algunos grupos. Eso por un lado me parece que estaría bueno reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Cuánta prensa le vamos a dar al horror, esta crueldad, a este escenario? ¿Cuántas veces vamos a ir a ver la misma película de horror? Y en segundo lugar, por ahí reflexionar, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Si esto lo aceptamos por nuestro propio terror, si necesitamos enfrentarnos todos los días y repetirlo todos los días porque como que nos va desensibilizando para cuando nos llegue el momento o cuando pensemos que nos vamos a dar cuenta, porque en definitiva
hay muertes que ni siquiera dan un anuncio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar como a replantearse lo propio para poder posicionarse en otros lugares, ¿no? Y empezar a ir a ver otras escenas en otros escenarios, con otros guiones. Y de última, algo que no me enfrente, o si me enfrenta con la muerte, que no sea por el sufrimiento real de otro. Porque una cosa es ver ficción y otra cosa es ver realidad y gozar con esa realidad. Definitivamente. Es un tema que nos pone a pensar, ¿no? Como todo lo que hacemos aquí en Espejismo. Bueno, ya para finalizar, sí. ¿Quieres tratar de darle una conclusión al asunto? ¿Quieres por dónde agarrarla? ¿Algo más que decir? Yo creo que me quedo con esto, ¿no? No seamos indiferentes, seamos conscientes de lo que hacemos. Si soy indiferente, tengo que ser consciente de que le doy la espalda a algo y a qué le estoy dando la espalda. Diría que dejemos de darle prensa a, y si es terror lo que sentimos por la muerte, y tendremos que enfrentarnos de otras maneras que no sea con el sufrimiento o con la crueldad ejercida sobre otro ser humano, que en definitiva es como yo. Podrá tener ideales distintos, podrá tener formas distintas, podrá tener sentires distintos, pero es como yo. O sea, no deja de ser un ser humano. Yo creo que ahí nos tenemos que empezar a frenar. Y después de eso, continuar nuestras vidas con otra visión, tal vez posicionados distintos. Yo creo que el solo hecho de pensarlo, frenarnos, darnos cuenta de qué lado estamos y por qué estamos prefiriendo determinados lugares, yo creo que ya va a ser bastante si logramos eso. Me quedo por ahí. Y obviamente con el tema abierto, como siempre. Claro. Muy bien, pues bueno, de esta manera le hemos dado esta mirada a la muerte como espectáculo, ¿no? Sin meternos mucho más en el espectáculo moderno de la muerte, porque hoy en día hay una cantidad de cosas que habría que, pero eso sería para otro encuentro, como siempre decimos aquí en Espejismos. Pues agradecerte, Cecilia, nuevamente que nos hayas acompañado el día de hoy, agradecerle a los youtubientes que estuvieron ahí siempre muy pilos, a Milena, a Antonio, a Gustavo también, a todos los que estuvieron ahí pendientes, a todos los amigos en TikTok también, muchísimas gracias por estar conectados. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo martes, en donde traeremos otro Espejismos que igualito nos va a dejar la cabeza loca e igualito va a dejar el tema abierto, así que no se preocupe, eso es costumbre aquí en Espejismos. Nos encontramos el próximo martes. Que estés muy bien, muchas gracias, Cecilia. ¿Algo más? Que compren Cleoli, ¿no? No, ahí abajo está obviamente, Cleoli no le tiene miedo a la muerte. Ahí Cleoli transforma. Está muy bueno, muy bueno. Todas las recomendaciones. Ahí está, nomás dele clic y ahí ya lo puede conseguir. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Y nos estamos encontrando el próximo martes, donde tendremos en este oasis de la vida más espejismos. Que estén muy bien. Bye bye.